Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de octubre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, que es el modo en el que esta semana recuperamos la contracrónica que la dejamos el martes pasado, ya que el miércoles y el jueves estuve fuera de Madrid. Estuve, como os contaba al final de la contracrónica del martes, en el canal de Castilla, a invitación de las Cortes de Castilla y León, bueno, que me han invitado a mí, a Alberto Garín, a Javier Ruido Once y a unos cuantos periodistas más a un viaje de grupo para conocer el canal de Castilla. La mayor parte de los que estábamos allí, salvo alguna excepción, lo habíamos estado ya en una o en muchas ocasiones, pero fueron 2 días muy intensos, muy inmersivos en todos los aspectos. Pudimos conocer, incluso Alberto, que conocía bien el canal de Castilla, que había estado muchas veces allí, descubrió nuevas partes, nuevos significados de esa infraestructura tan importante. Bueno, ha dado mucho de sí este viaje. El jueves grabamos una contrahistoria sobre esto mismo, Alberto y yo. La tenéis ya disponible en el canal de la Contrahistoria en iVoox y en YouTube. Y además me dio tiempo a grabar un montón de vídeos que estoy dando a través de mi canal de YouTube. Han salido un total de 5 vídeos, por ahora han sido publicados 2. El tercero será publicado hoy sábado. Bien, esta es la razón por la cual he faltado estos 2 días, pero ahora volvemos con el contraplano, que es lo que toca, porque la semana pasada hicimos una contraportada. Así que hoy volvemos con las películas. Si queréis participar, este programa lo repito muy a menudo, pero es que es la pura verdad. Lo hacen los contraescuchas, lo hace la gente que está al otro lado del micrófono, lo hace enviándome los temas, enviándome en este caso las películas, las series, los documentales, etcétera. Mañana la contrarréplica, pues lo que me envían son temas de lo más variado y yo lo único que hago es comentar la jugada, comentar en este caso la película o la serie. Pero vamos, el guión, lo que es la base del guión, lo pone la audiencia, de lo cual estoy muy orgulloso porque sois unos guionistas extraordinarios, ya sea de cine, de literatura o de temas de lo más variado, temas de fondo como las contrarréplicas de los domingos. Bien, si queréis participar, os voy a dar el número, es el 34 690 827909. Teniendo en cuenta que esto es el contraplano y que hay que recomendar o recomendar películas, pues necesitaréis algo más de tiempo, así que os podéis tomar 2, 3, 4 minutos sin ningún problema para explicar la razón por la cual nos traéis esa película, esa serie o ese documental en concreto. Bien, pues dicho esto, pasamos ya al contraplano. Empezamos con Serafín, que nos trae una serie de Apple TV, y de Apple TV que es exclusiva de Apple TV, quiero decir que no se puede encontrar en ninguna otra plataforma, que Apple TV estrenó hace ya 4 años, vamos, que los que la tengáis Apple TV seguramente ya la habéis visto, y que ha tenido hasta la fecha 3 temporadas. Hola a todos, yo quería recomendar una serie que está en Apple TV y se llama Sí, S-E-E, y trata sobre un futuro distópico en el cual la humanidad ya no ve, ha perdido la capacidad de la vista, pero nacen 2 hermanos que sí que pueden ver. Y nada, no quiero comentar más, pero la recomiendo porque a mí me está gustando bastante y nada, está creada por Stephen King. No tiene nada que ver con las cosas que he visto de él, y protagonizada por Jason Momoa, y son 3 temporadas de momento y se están haciendo amenas y te hace reflexionar. A mí me gusta que no sea solo una película
y que te divierta, no sé, que te haga pensar en lo que podría ser ese futuro así imaginado por alguien. Y nada, pues un saludo a todos y hasta la próxima. Esta serie no la he visto, la serie se llama así, es decir, el verbo ver en inglés, porque no tengo Apple TV. La serie en cuestión, como decía antes, la estrenaron hace 4 años, en 2019, y era una serie muy esperada en aquel momento, porque Apple TV acababa de... No, la llevaba ya un tiempo lanzado, pero estaban potenciando aquella plataforma. Recordaréis, los de Apple fueron de los últimos en llegar y tuvieron que darse prisa. Y en esta serie en sí, los productores se habían gastado un auténtico dineral en ella. Se habló incluso de que iba a estar a la altura de Game of Thrones, de Juego de Tronos, vamos, que iba a ser una serie al máximo nivel. Que Apple TV se iba a entronizar, nunca mejor dicho, en esto de la televisión con la serie esta. No llegó a tanto, pero la serie al parecer es buena. No escatimaron gastos para nada, ni en exteriores. Filmaron, según creo, por el estado de Washington o la Columbia Británica, por allí en una zona así muy boscosa que parece Escandinavia, ni en actores tampoco, ni en nada de nada. La lanzaron, como digo, en 2019, poco antes de la pandemia. Y al principio la verdad es que no gustó mucho. Yo vi el tráiler en su momento y me pareció atractivo. Estaba muy bien hecho, pero luego no pude verla, ya que no estaba suscrito a Apple TV y sigo sin estarlo. Pero vamos, recuerdo en aquel momento algún artículo que leí en su momento que decía que había sido un fracaso. Que un fiasco, más que un fracaso. Un fracaso no fue porque hicieron una segunda temporada, pero sí un fiasco, que no era para tanto, que no era Juego de Tronos, vamos. Algo debió gustar, eso sí, porque se decidieron hacer la segunda temporada. La segunda, al parecer, bueno, vámonos a las críticas y podremos verlo, mejoró sustancialmente la primera. Y esto les empujó a hacer una tercera temporada que se estrenó el año pasado, creo, en 2022, que por lo visto es mucho mejor que las dos anteriores. No solo ya dicho por los críticos, sino por la audiencia general, por el público, que cualquiera que haya visto así te lo dice. Ahí fue mejorando la serie conforme iban pasando los capítulos. Esto es un caso, es paradójico. O sea, realmente extraño, muy poco habitual, que eso de que las secuelas sean mejores que la original. Ya se sabe que, en fin, por regla general, las series empiezan con mucha fuerza, con un planteamiento muy atractivo, y a partir de ahí se empiezan inevitablemente a desgastar. Es muy difícil que una serie mantenga el interés, incluso diría que hasta la calidad de la historia, a partir de la tercera temporada. Hay excepciones, obviamente. Bueno, series fuera de lo común tendríamos que hablar, como puede ser el propio Juego de Tronos o Boardwalk Empire. Se han pasado por aquí por el contraplano. Bueno, Los Sopranos, y ya vamos a eso, ¿no? Aunque aquí estaríamos hablando de una serie de otra época. Bien, tened en cuenta que series como esto, Los Soprano, bueno, Juego de Tronos, el estudio buscó darle un final. Bueno, ya vamos a terminar, llevamos 6, 8 temporadas, no vamos a terminar aquí, porque en algún momento tenemos que ponerle el punto y final. Pero se acaban. Recordad aquella Lost de hace muchos años, estamos hablando también de otra época, pero que el último capítulo fue toda una sensación, ¿no? Pues se va a acabar esto. Podrían haber metido una temporada más y se hubiese visto igual. Son series que mueren porque las matan los propios creadores y lo hacen en lo más alto. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que una serie muera antes, no muera de muerte natural, digamos, que terminan jubilándola porque no interesa, porque ha ido perdiendo audiencia. Bien, esto, os digo ya, no es lo normal. El caso de que una serie mejore es lo que ha sucedido con sí, 3 temporadas, y fue creciendo la calidad de la serie y el interés por parte de la audiencia. El planteamiento de partida es muy interesante, a mí es lo que me llamó la atención en su momento, aunque bastante fantasioso, todo hay que decirlo. Hay que partir del hecho de que es una película de ciencia ficción, ¿no? Si queremos llamarlo así, o fantasía pura. Ya nos lo ha anticipado Serafín. Imaginemos un mundo futuro, tenemos que irnos, claro, a un lugar muy lejano, aunque luego no tiene nada de tecnológico la serie, ¿eh? Como es lógico, porque el mundo ha echado, la especie humana, la sociedad humana ha echado marcha atrás, ¿no? Bueno, un mundo futuro en el que los seres humanos han perdido la capacidad de ver. Viven en tribus en medio de la naturaleza, pues arreglándoselas como pueden y con unos medios de vida muy primitivos. Sucede entonces que nacen 2 niños en una de estas tribus que pueden ver, los niños. Y todo esto lo muestran en el tráiler. No es que haya visto la serie, que ya os lo he dicho, es que me lo he refrescado además el tráiler.
Lo tenéis disponible en YouTube por si queréis echarle un vistazo. Lo enseñan además, el trailer está muy bien hecho, en modo épico, parece un gran largometraje de Hollywood. Y estos trailers que según lo terminas de ver, pues lo primero que te apetece es ponerte a ver el primer capítulo así inmediatamente, sin esperar mucho más. No he visto la serie, ya no sé a partir de ahí por dónde discurre. Pero eso sí, como tengo mucha mili, como son muchas películas en el cuerpo, pues me lo puedo imaginar. Alguien está interesado en que esos niños no se hagan mayores, por las razones que sea. Y claro, ahí tenemos el conflicto, ya sabéis, no hay película ni serie sin un conflicto central. El problema con esta serie es la plataforma, que la tienen exclusiva, que no es precisamente la más popular. Sé que, bueno, yo soy usuario de Apple, tengo un iPhone, tengo un Macintosh y tal, pero no... Bueno, me planteé en su momento la Apple TV, no os voy a engañar. No sé qué tal les irá a estos con su plataforma de televisión a la carta, pero algo me dice que no demasiado bien. A mí me cuesta encontrar gente que está suscrita, incluso entre Apple maníacos, que lo tienen todo, hasta el último complemento lo tienen de Apple, pero no están suscritos a Apple TV. Yo en su momento cuando lo lanzaron pensé, anduve mirando evidentemente, bueno, a ver qué tal va esto, qué catálogo tienen, estuve mirando a ver si merecía o no merecía la pena, pero la descarté rápidamente, al igual que otras a lo largo de estos años he ido entrando y saliendo, ¿no? En el caso Netflix, por ejemplo, el caso más claro, pues entré de los primeros y salí hace apenas unos meses. Me decidí rápidamente por HBO Max, porque tenía un montón de, aparte de producciones nuevas, tenía un montón de historia a sus espaldas y buenas películas. Pero bueno, si estáis suscritos a Apple TV, no lo dudéis, vamos, según parece la serie es muy buena y como dice Serafín, da pie a muchas reflexiones. Seguimos con Santiago, que nos trae una película española de hace ya unos cuantos años, bueno, tantos años como 30, porque justo este año se ha celebrado el 30 aniversario de esta película. Es una película que a mí me gusta mucho, pero y creo que además a Santiago también, él nos la va a contar ahora, así que mejor que pase primero Santiago y luego ya remato yo el balón. Hola Fernando, quería comentar y quería recomendar también una película que yo no conocía y descubrí hace bastante poco, que se llama La Madre Muerta. La Madre Muerta es una película española del año 1993, dirigida por Juan Mabajo Ulloa, que quizás muchos de vosotros lo conocéis a este director por ser el director de Airbag, la película que en su día fue la más taquillera hasta que llegó Torrente. Bien, La Madre Muerta no tiene nada que ver con Airbag. La Madre Muerta es un drama, incluso se podría decir que es una película con cierta intriga. Tiene muy pocos toques de comedia, diría que casi ninguno. En su papel protagonista, La Madre Muerta tiene a Carra Lejalde, que bueno, todo el mundo lo conoce, pero tiene un Carra Lejalde muy joven y que borda el papel de asesino, pero no solo asesino, sino de psicópata total, de machote sin caer en un excesivo estereotipo que puede llegar a resultar desagradable o esperpéntico o paródico. Carra de Halde borda un papel excelente, pero para mí la mejor de la película es Ana Álvarez. Ana Álvarez es una actriz que yo tampoco conocía mucho. Me sonaba la cara porque es de estas que ves y te suenan pero no ubicas bien. Es como, por decirlo de alguna manera cariñosa y que no se me malinterprete, es como una actriz del montón. Pero en esta película Ana Álvarez lo borda. Hace de una adolescente. He mirado en Wikipedia y cuando se rodó la película debía tener 20 años justos, pero en la película parece que tiene alguno menos. Hace, en fin, de adolescente que vio como el personaje que interpreta a Carra Lejalde mató a su madre. Es el principio de la película. Bueno, unos años más tarde, Carra Lejalde descubre a esta niña y adolescente y le inquieta que le pueda reconocer. Y ahí es donde se inicia la trama de la película. Ana Álvarez hace un papel tan sublime que realmente llegas a sentir cierto cariño por ella. Bueno, es una película que, si bien a lo mejor no es una obra maestra, no
no sé, a lo mejor no va a pasar a la historia. Sí que me pareció bastante bien hecha, bastante recomendable y sobre todo me impactó de cierto modo. Es decir, no me pareció una película del montón, me pareció una película que merece la pena ver, al menos una vez. Entonces, como supongo que muchos oyentes no la conocen, pues aprovecho este momento para recomendarla. Se puede ver en Netflix, está en Netflix. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Bueno, La Madre Muerta es un peliculón. Yo creo que es la mejor que ha hecho Juanma Bajo Ulloa en toda su carrera. Bajo Ulloa en aquel entonces era un director muy joven. Tenía, pues, voy a mirar la edad, que no la he mirado, pero era un veinteañero, yo creo. A ver, Juan Manuel Bajo Ulloa. Vamos a buscar aquí en Google. Tenía que haber hecho este trabajo antes, pero lo voy a hacer ahora. ¿Qué edad tenía? Año 67. Claro, año 93 tenía 33, no, perdón, 26 años. Nació en el 67. 26 años. Ojo. Era un crío. Pero vamos, un par de años antes, cuando tenía menos de 25, creo que es del año 91, le habían dado ya un premio en el Festival de San Sebastián por una película titulada Alas de mariposa. Era de una precocidad increíble este hombre. De hecho, se hablaba entonces, lo recuerdo, de que Bajo Ulloa iba a ser el nuevo Almodóvar, algo así, aunque con un estilo evidentemente muy distinto, nada que ver, pero vamos, iba a ser el nuevo director español genialoide, internacional. Vamos, que se le veía muchísimo futuro. Luego ya en el 97 estrenó Airbag, que fue un taquillazo bestial, y a partir de ahí empezó a desinflarse. Y desde entonces ha hecho muy pocas películas. Así conocidas de Bajo Ulloa desde Airbag, pues solo se me ocurre, estoy haciendo memoria, pero solo se me ocurre Rey Gitano, que es de hace unos 7 u 8 años. Pero vamos, Rey Gitano ni se acercó al éxito que tuvieron La Madre Muerta y Airbag en los 90. Bueno, voy a aprovechar que tengo aquí abierta la página esta, que me viene Juanma Bajo Ulloa, donde he mirado su fecha de nacimiento, que tengo su filmografía. Rey Gitano es de 2015. De 2015, pues desde Airbag tenemos un corto hecho en el 99, Ordinary Americans, un largometraje en 2004, efectivamente, Frágil, otro largometraje, un documental en este caso, historia de un grupo de rock, un videoclip en 2011 y dos largos, El Rey Gitano y Baby en el año 2020. Vamos, poquísimo. Ha hecho más películas, hizo más películas desde sus inicios como cortometrajista siendo un estudiante hasta el estreno de Airbag, que lo que ha hecho de Airbag a esta parte. Bien, La Madre Muerta es de 1993, como os decía, y yo la vi en su momento en el cine. Coincidió además con mi etapa, digamos, más cinéfila. No es porque tuviese en aquella época un gusto especial que ahora no tengo. Bueno, lo bueno de la adolescencia, la juventud, la primera juventud es que lo estás descubriendo todo y claro, todo te fascina. Por eso casi cada película, sobre todo si es buena, pues es toda una celebración, ¿no? Aquella edad me gustaba mucho el cine, me sigue gustando igual, incluso más, diría, soy mucho más selectivo de lo que era entonces. Y además, y esto es lo importante, en esa época yo tenía mucho más tiempo. Estaba en la universidad y tenía muchas horas libres, especialmente por las tardes, pues para acercarme a la filmoteca o para ir directamente al cine. Además, recordémoslo, en aquel entonces, años 90, todavía ir al cine era más barato que de lo que es ir hoy al cine. Había más cines en Madrid, la cartelera hervía, recordadlo, ¿no? Se hablaba mucho de cine en los periódicos, un estreno era todo un evento, ¿no? No lo sé, si sé que se hace mucho cine hoy, pero buena parte de ese cine se reconduce a través de plataformas, ¿no? Creo que los cambios han venido para mejor. Pero en aquel entonces, digamos, un poco como con la música, ¿no? Cuando salía un disco, que sea de Coldplay, ¿no? O de U2, pues era toda una sensación, ¿no? Y en cambio nos sobra la música por todos los lados. Pues algo parecido con el cine, ¿no? Bueno, la cuestión es que aparte de verla en el cine, la volví a ver posteriormente, creo que fue en VHS, porque no sé si la alquilé o me la dejaron o algo así, y luego posteriormente en DVD, que es el soporte en el que ahora la tengo. No sé si llegó alguna vez a salir en Blu-ray esta de La Madre Muerta. Es una película que ha ganado con el tiempo, si os soy sincero. A mí me gustó mucho en su estreno y cada vez que he vuelto a verla, no sé cuántas veces la he visto, pero igual han sido 4 o 5, cada vez que lo veo me sigue pareciendo magnífica. Es una película que no ha envejecido en absoluto. Bien, la peli cuenta la historia, La Madre Muerta, cuenta la historia de Ismael, que lo interpreta Carra Lejalde con 30 años menos, claro. El Carra Lejalde que debía tener entonces unos 30 años aproximadamente,
aproximadamente, y debe rondar los 60. Bueno, y se ha quedado calvo, en aquel entonces tenía una buena mata de pelo, ¿no? Y, en fin, un hombre de 30 años. Karl Alejalde es de los mejores actores españoles de los últimos 25 años. A mí es un tipo que me parece buenísimo. Bueno, pues interpreta Karl Alejalde a Ismael, que es un ladrón psicópata, que entra a robar en una casa y mata a la dueña. La secuencia de comienzo además es magistral, tío, con una linterna, ¿no? Y es en esa misma secuencia donde se produce el asesinato. Vamos, que empieza bien, empieza directo. El que había visto ya, o los que habíamos visto Alas de Mariposa, ya sabíamos que este tipo que bajo Ulloa no hacía concesiones de ningún tipo. Pues nada, se dispone a marcharse de la casa con el botín cuando se encuentra con la hija de la mujer que acaba de asesinar, que es una niña. La niña se llama Leire y ahí se queda la cosa. Pasan los años, pero Ismael no olvida aquello, especialmente a Leire. Teme, por un lado, que le delate, que se acuerde de él. Él sigue siendo ladrón, no lo olvidemos. Y desarrolla además de eso, por otro, una fijación por Leire. Leire, entre tanto, pues se ha hecho mayor, claro. Ningún niño permanece los 8 años anclado. Ha sido internada en un centro de educación especial o algo así porque, bueno, aunque ya es adulta, tiene la edad mental de una niña como de 8 o 9 años, que es la edad a la que mataron a su madre. En este punto entran 2 mujeres más en la historia. Entra una que se llama Maite, que es la mujer de Ismael, del asesino, y otra que se llama Blanca, que es la enfermera. Bien, no sigo contando más porque no os quiero destripar la película, que se trata de que la veáis, no de que yo os la cuente, ni mucho menos. Os he dejado la sinopsis más básica, ¿no? Para que, bueno, pues para empujaros, ¿no? Aguijonearos para que vayáis a ver la película. La peli es buenísima. Es un cuento en toda regla. Un cuento gótico, que decían los críticos cuando se estrenó. Lo recuerdo y lo repetían una y otra vez. Ya sabéis, esa identificación de lo gótico con lo oscuro y lo tenebroso. Esa es una idea, lógicamente, un cliché más que una idea. Es un cliché heredero directo del romanticismo. Porque, claro, luego si vemos la escultura de lo que se conoce como arte gótico, incluso la pintura, bueno, que Alberto Garín me perdone si digo arte gótico y utilizo estilos, lo que nos encontramos es algo muy luminoso y muy optimista. En fin, no hay más que verla. La Virgen Blanca de la Catedral de León, que estaba en su época, ahora ya no. Ahora lo que hay en el parteluz del acceso principal de la Catedral de León, creo que es la puerta, no sé si es la del Espíritu Santo, la del juicio final, bueno, da igual. Ahora es una copia que pusieron después, ¿no? Pero la original estaba ricamente policromada y sonreía, bueno, y sigue sonriendo la copia a los que acceden al templo por la puerta principal de la catedral. Vamos, que la Virgen Blanca es verdaderamente gótica y no tiene nada de tenebroso ni de macabro, ¿no? En La Madre Muerta nada se parece a la Virgen Blanca, os lo digo ya, es una película muy oscura. Diría que, y esto también se dijo en su momento, que era casi hasta expresionista, tampoco para llevarlo tan lejos, pero sí, con ciertos recursos propios del expresionismo alemán de los años 20. Eso sí, tiene su propia virgen, así que la metáfora no me ha salido mal del todo, ahora que lo pienso. La película empieza con una estampita de la Virgen y el Niño, rasgada a la altura del cuello. Bajo Ulloa, además, la rodó en Vitoria, que es su ciudad natal, y trató de crear una atmósfera así fría, invernal, inquietante, oscura, cosa que consiguió de sobra. Por cierto, tampoco es extraño que si te vas a rodar en invierno a Vitoria, los vascos a Vitoria le llaman, la ciudad se llama Vitoria-Gasteiz. Lo de Gasteiz es como se dice Vitoria en vasco. Bueno, siempre lo ponen en todos los lados, lo de Vitoria-Gasteiz. Bueno, lo llaman Siberia-Gasteiz, de broma, por el frío que hacen allí en Vitoria, tipo lo de Burgos, para que nos hagamos una idea. Y claro, entre los meses invernales, pues una ciudad más lluviosa de lo que puede ser Burgos o Palencia, ¿no? Ciudades castellanas cercanas, porque alguna parte de las nubes que castigan la costa guipuzcoana y vizcaína llegan hasta Vitoria, ¿no? Y suele estar el cielo encapotado, ¿no? Vamos, que al lugar perfecto. Luego los interiores están muy trabajados en La Madre Muerta. Nada tiene de fríos, ¿eh? Al contrario, está todo impregnado de tonos sangre y iluminación tenue, así muy contrastada, ¿no? Vamos, un artista bajo Ulloa, porque te mete de cabeza, entre que la historia está bien y los personajes están muy bien, que Karl Alejalde está soberbio, pues te mete de cabeza en el ambiente opresivo que el director va creando en torno al asesino. El asesino es sin duda un psicópata, a ver si me entendéis, pero no es un serial killer tradicional, ¿no? De estos de que da todo igual, vive al margen, no siente empatía lo más mínima.
No, este es algo, tiene cierta complejidad. Es, digamos, un psicópata a tiempo partido, no a tiempo completo. Tipo odia, pero también ama, con la misma intensidad, además. Esencialmente es un desequilibrado. Padece cierto tormento interior por los crímenes que ha cometido a lo largo de su vida, en sus robos y en sus crímenes, pero no lo puede evitar. Esto de matar, digamos, que lo lleva dentro de su propia naturaleza. Vamos, que él es un villano y es muy consciente de que es un villano. Vamos, que como veis, lo que hace aquí Bajo Ulloa es crear un personaje cualquier cosa menos plano. En definitiva, un peliculón de estos que el cine español nos regala solo de vez en cuando. En su momento tuvo muy buena taquilla, por lo que recuerdo, y le llovieron además los premios a esta película y al propio Bajo Ulloa. La verdad es que se lo merecía, ¿eh? Lo que no he dejado de preguntarme, volviendo con el principio, desde hace 20 años o más, es porque Bajo Ulloa se desapareció, ¿no? O bajó tanto el pistón, porque desapareció ya lo hemos visto, no ha desaparecido del todo, ¿no? Pero bajó tanto el pistón desde Airbag. Y Airbag fue un taquillazo bestial, vamos, que la vio en media España, por no decir toda. No lo sé por qué. Quizá fue porque quiso hacer películas muy concretas y no encontró financiación para ellas, o bueno, quizá que también es posible, porque no encontraba nada interesante que contar. Lo desconozco. Pero una historia como esta de la madre muerta, bueno, como Alas de mariposa, que no es menos desconcertante, dicho sea de paso, creo que tendrían hoy muy buena salida en las plataformas de vídeo a la carta, tipo Netflix, HBO, etcétera, convertidas en series o como simplemente un remake. Eso sí que, por favor, si van a hacer un remake de una cosa de estas, ahora que está tan de moda hacer remakes de películas no tan antiguas, que se lo den a Bajo Ulloa, que está vivo, coleando y seguramente con algo de dinero nos hace una auténtica virguería. En fin, ahí os la dejo, la podéis ver en Netflix, lo he ido a mirar, y la podéis ver también en Amazon Prime Video. Eso sí, en este último caso tenéis que estar suscritos al canal Flixolé. No sé si lo conocéis, es una plataforma que solo tiene cine español. Bueno, es esta plataforma que hace unos años anunció a bombo y platillo Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que él empezó en el mundillo del cine y sigue siendo un empresario de cine. La creó para dar salida a su catálogo de cine español, que es un catálogo muy extenso, el más grande de todos. Sale barato, eso sí, lo voy a mirar, sale por 2,99 al mes, eso sí. El catálogo, como es obvio, es necesariamente limitado, aunque para los aficionados al cine español pues entiendo que es casi un inevitable. Bien, vamos ahora con Johannes, que nos trae una película histórica cubana de hace ya un tiempo y que, aviso, no es especialmente buena. Bueno, os lo digo ya de antemano. Ya sé que va a hablar Johannes ahora y no me gusta valorar antes de que hablen, pero es muy mala. Pero antes de nada, que nos lo cuente Johannes. Yo quisiera hacer una propuesta para el no sé si se llama contracorte o contraplano. Es donde tú comentas sobre una película que propone un contraescucha. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Esto probablemente este filme, bueno, se trata de un filme cubano y que ya tiene sus años. Se llama Baraguá. Es del año 1986 del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, ICAI, del director Masip. Probablemente este filme tenga poco interés, ¿no?, para ti y para los contraescuchas, porque es un filme, en primer lugar, es una cosa muy vintage, ¿no? Hecho con una tecnología, bueno, ya como se hacía en esos años. Es un tema muy localista, porque es sobre un momento o sobre un periodo muy corto de la historia de Cuba, de la independencia, del proceso de independencia de Cuba respecto de España. Entonces, lo más probable es que esto no tenga interés para ti y para las contraescuchas, en cuyo caso, bueno, tú lo descartas, ¿no? En definitiva, es tu programa, tú haces es tuyo y tú determinas el contenido. Yo lo que quisiera es, sobre todo, es saber tu opinión sobre la manera en que se representa al general Arsenio Martínez Camp, que es probablemente para la historia que nos enseñan a nosotros que nos enseñaron a nosotros en la isla, es el español más famoso, más mencionado. El general ese y Weyler. El general Arsenio Martínez Camp, precisamente por la protesta de Baraguá, que es el hecho histórico
que pretende, que ilustra este filme. El filme es un poco largo, ¿no? Es probablemente hora 30 minutos, hora 20 minutos, está completo en YouTube, lo que con una calidad muy baja, obviamente porque es bajado, supongo, de las grabaciones de la televisión. No hay, hasta donde sé, no hay versión disponible por streaming. Lo que debe haber, bueno, debe haber versión en DVD que lo debe vender el ICAI ahí en La Habana, supongo, en su tienda. No creo que haya alguna versión disponible con una tecnología más avanzada. Si lo hay, no lo conozco. Ahí hay una representación. Ese filme describe, inicia, lógicamente con una carga en machete durante la Primera Guerra de Independencia, que eso tú lo conoces perfectamente bien porque hiciste la contrahistoria sobre las guerras de Cuba. Describe muy bien una primera carga en machete, que obviamente eso es una puesta en escena simbólica de reivindicación, de nacionalismo, que eso sí en todos los países latinoamericanos conocemos ese relato. Pero no es eso lo que quería tu opinión. Quería tu opinión a partir del minuto 7 es que se presenta a Martínez Campos como personaje, que lo hace un actor, lo encarna un actor, ¿cómo se llama? Un actor chileno es el que encarna ese personaje. A mí me pareció muy bien encarnado, ¿no? Nelson Villagra, es un actor chileno. Me pareció muy bien encarnado, no sabía que era chileno, pensaba que era español. Pero bueno, investigando para poder pedirte que me dieras tu opinión, veo que es chileno. Pero quisiera tu perspectiva porque, bueno, obviamente, en primer lugar tú eres español, en segundo lugar, tu conocimiento de historia es indiscutible. Entonces, y en tercer lugar, tu particular conocimiento de las guerras de Cuba, aún con mayor razón. Quisiera saber tu opinión sobre la manera en que se representa a Arsenio Martínez Campos, lo que él habla de su misión en Cuba como instrumento para él lograr un fin que es en definitiva una finalidad política que él persigue en España. Estos son detalles en el filme que a mí, cuando lo vi, y todavía después de años lo sigo viendo y se me escapan, porque hay una parte de la historia que no conocemos, que es cómo se relaciona estos hechos que están ocurriendo en Cuba, donde está el general Martínez Campos, con lo que está ocurriendo en España, que parece ser algún tipo de guerra civil. Entonces yo quisiera que tú vieras esa parte y que tú me dieras esa opinión. Obviamente el filme, si lo ves completo, te das cuenta que bueno, es un filme típico, propio de la exaltación de los valores nacionales, propio del relato de afirmación del Estado-Nación, típico de todas nuestras repúblicas. Recuerda que, bueno, el relato del Estado-Nación en España no se construye igual que nosotros. En el caso nuestro, en el caso español, no te puedo decir, pero en el caso nuestro, de todas las repúblicas, se ha construido precisamente en oposición a España. Y particularmente el cubano, que es el más reciente, el último que se independiza y que, bueno, que ha sido llevado, traído, usado y más que usado con finalidad política. Y esto a su vez se relaciona con otro filme que viene al año siguiente por el mismo ICAI, que es el filme Gallego de Manuel Octavio Gómez, que ese es un filme también que no está en YouTube disponible, pero con muy mala calidad, pero sí es de muchos actores españoles, porque esa sí es una coproducción hispano-cubana. Ya después vendría el periodo especial y empiezan ya las coproducciones hispano-cubanas más calientes, ¿no? Por decirles de alguna manera. Pero esta ya es una coproducción hispano-cubana donde ya es una historia de migración, ¿no? de un gallego que va a La Habana como migrante, como estamos nosotros ahora, en sentido inverso, ¿no? Y es una especie como si fuera de reconciliación, ¿no? Con una especie de reconciliación del cine cubano, de alguna manera, con la madre patria, que, bueno, sí, era la metrópoli, pero, en fin. Nada, no quiero extenderme más porque ya van 7 minutos de esta nota. Quisiera tu opinión sobre esa manera en que se representa
al general Martínez Campos y en sentido general cómo se representa al ejército español, a esa dinámica política española en medio de esa primera guerra de independencia. Muchas gracias, Fernando. Me extendí demasiado. Disculpa la extensión de esta nota de voz. Muchas gracias. Pues mira, Johannes, yo no conocía esta película, no sabía ni de su existencia. He sabido de ella gracias a ti. Escuché tu mensaje, me lo puse y dije, bueno, pues como dijiste que estaba en YouTube, que tampoco había que ir a buscarla en ningún lugar raro, ¿no? Me la fui a buscar y la vi. Al principio con atención, me senté a verla. Partía del hecho de que era una película de bajo presupuesto cubana del año 86, entonces no podía esperar allí. Me decías que es vintage, ¿no? Bueno, pues sabía que me iba a encontrar eso, ¿no? Pero nada, luego ya la dejé de fondo mientras hacía unos arreglos en casa. No es una buena película. Es de hecho soporífera. Se trata de cine patriótico, pero muy casi de propaganda, por no hablar directamente de propaganda, con personajes muy planos y tremendamente maniqueo en su planteamiento desde el principio. Desde el punto de vista técnico es lamentable. El guión es de cartón piedra, los interiores parece que están iluminados con bombillas compradas en el supermercado y la fotografía es que no es digna ni de ser llamada fotografía. El director fue poniendo la cámara y ya está, un poco con lo que había. Es una película de serie B, por no hablar de serie C o incluso Z en toda regla. Cosa que no es necesariamente malo, ¿eh? Hay películas pobres desde el punto de vista técnico, pero que tienen una buena historia que contar. No es el caso de Baraguá, te lo aseguro. La película en sí está ambientada en 1878, cuando se firmó la Paz de Zanjón, que puso fin a la Guerra de los 10 años. La guerra que había dado comienzo en 1868 con el Grito de Yara. Bueno, todo esto os lo conté en una contrahistoria que hice sobre las guerras de Cuba hace ya un tiempo. Arsenio Martínez Campos, un general que era ya muy famoso en España y muy poderoso en aquella época, se desplazó personalmente hasta Cuba para poner fin a aquello, ofreciendo un acuerdo a los rebeldes. Los rebeldes aceptaron y de ahí salió la Paz de Zanjón. Martínez Campos estaba en 1878 en su momento cumbre. Acababa de devolver a los Borbones al trono tras el pronunciamiento de Sagunto, que puso fin al sexenio revolucionario, el periodo tan convulso entre 1868 y 1874, que el destronamiento de Isabel II, luego posteriormente vino el gobierno provisional, la monarquía de Amadeo de Saboya, luego la Primera República, que duró muy poco, en fin, que fueron unos años de locos. Y se reinstaura la dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, y el encargado de hacerlo es Martínez Campos. Aparte de eso, le había puesto ya fin a la última carlistada en Cataluña y en Navarra, que era un tipo muy prestigioso. Pero el rey le encargó que viajase a Cuba, el rey, el gobierno, evidentemente, el Alfonso XII en aquel entonces era muy jovencito, que viajase a Cuba para acabar con la rebelión. Y para ella se marchó. Empleó la táctica del palo y la zanahoria. Martínez Campos era un tío muy inteligente, ¿eh? Nada más llegar les dio un palo, derrotó a los mambises en Santiago de Cuba y luego les mostró la zanahoria, ofreciéndoles una amnistía si dejaban las armas. La mayor parte de los rebeldes aceptaron la oferta y se desmovilizaron. Estaban completamente exhaustos. Pero uno de sus cabecillas, un tipo llamado Antonio Maceo, se negó y así se lo transmitió a Martínez Campos en la llamada Protesta de Baraguá, que es el trasfondo de esta película. Maceo volvió a las armas y se produjo la llamada Guerra Chiquita. Chiquita porque solo duró unos meses, entre 1879 y 1880. Los mambises volvieron a ser derrotados y Maceo se exilió en Centroamérica, en Honduras primero y luego no sé si fue a Costa Rica o por ahí. Luego 15 años más tarde desembarcó en Baracoa, coincidiendo ya con la Guerra del 95 y murió 1 o 2 años más tarde. Bien, lo que cuenta Baraguá, la película, quiero decir, es ese episodio en el que Maceo se niega a aceptar la Paz de Zanjón. Esperan al final de la película, hora y media de película, para que al final se produzca la frase famosa, la de no nos entendemos, ¿no? Este es un episodio completamente desconocido en España y creo que fuera de Cuba nadie lo conoce, pero del que en Cuba se sienten muy orgullosos, ya que para ellos fue todo un símbolo de dignidad patriótica. No dudo que sea así, pero se merecía una película mejor, no tan mal hecha y tan previsible en todo. Respecto a la manera en la que nos muestra Martínez Campos, ya que te muestras interesado por ello, Johannes, pues sinceramente te lo digo, según abre la boca ya sabes que no es español, empezando por la entonación y continuando por la dicción. Se ve que el actor, un chileno, como bien has dicho, llamado Nelson Villagra, lo intenta, pero no hace más que sesear. A ver, Martínez Campos era de Segovia.
No sabemos cómo hablaba porque no hay ninguna grabación suya, pero debería hacerlo con el acento de cualquier castellano viejo. Algo parecido a la dicción que tiene Alberto Garín, que está muy segovianizado, bueno, incluso la mía, ¿no? Es decir, Martínez Campos hablaría más o menos como hablo yo. Hay actores hispanoamericanos que sí se ponen a imitar el acento de Castilla, que no el español lo consiguen, ¿no? El acento, insisto, lo de Castilla, porque en España hay muchos acentos. Bueno, recuerdo en Nueve Reinas, esta película argentina tan estupenda de hace 20 años, que uno de los personajes es español, bueno, el de Vidal. Caray, el actor clava el acento. Parece español cuando se trata de un actor argentino. Yo cuando la vi dije, bueno, ¿qué actor es este que no le tengo yo fichado? Claro, como que era un actor argentino. Muy bien, pues Nelson Villagra debió hacer lo mismo, empezando por la entonación y continuando por algo importante, por la C, que para algo es actor, caramba. Sí, ya sé que a los hispanoamericanos os cuesta mucho lo de pronunciar la C. Decís que es muy difícil, pero luego bien que decís thank you y think cuando habláis en inglés, así que tan difícil no es. Pero claro, Villagra entiendo que lo haría por 4 céntimos. Se lo prepararía rápido y le bastaba pues con parecer así lejanamente español. Total, esa película pues la van a ver solo en Cuba, ¿no? Bueno, ya si ya vamos a su estado mayor, el resto de los oficiales peninsulares, que es de chiste, son todos cubanos imitando el acento castellano, ignorando que no todos los españoles tenemos el mismo acento, que es la otra, ¿no? El acento en castellano cambia más de Cádiz a Santander de lo que cambia de Madrid a Ciudad de México. Esto es algo que no se suele tener en cuenta. Pero bueno, dejando eso a un lado, como película, ya te digo, Johannes, deja muchísimo que desear. Es el típico producto propagandístico, propio de una cinematografía estatal en una dictadura. La película es de los años 80, un momento en el que ya en buena medida las pasiones revolucionarias, habían pasado 25 años de la revolución y bueno, habían remitido, ¿no? El castrismo lo que había entregado, pues era lo que había entregado en un cuarto de siglo, ¿no? Una dictadura y un nivel de vida muy bajo, ¿no? Y estaba poco a poco, no cambiando el sistema, que era el mismo, pero virando, sobre todo en la propaganda, hacia una idea de algo así como de socialismo nacional, ¿no? Sacando a las glorias patrias. Fue el momento en el que empezaron a quitar o apartar un poquito, ¿no? Las imágenes de Karl Marx, de Lenin, y poner las de Martí, las de Céspedes, las de Maceo y las de Calixto García, ¿no? Esos héroes de las sucesivas guerras de Cuba. Pero bueno, ahí os la dejo. Os pongo obviamente el enlace a la película en YouTube por si queréis echarle un vistazo, cosa que deberíais hacer para que comprobéis con vuestros propios ojos y oídos que lo que os cuento es del todo cierto. Ojo, solo os digo que está en el canal de canal de YouTube de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, que es un canal de pura propaganda del régimen, así que ya el resto os lo podéis imaginar. Bien, queridos, pues hasta aquí llega el contraplano de hoy. Ha sido, como siempre, un placer absoluto teneros al otro lado y os invito a que regreséis por aquí mañana, que tenemos contrarréplica. Así que hasta mañana.